Bienvenido al sermón de la semana de la Iglesia Cielos Abiertos. Esperamos que disfrutes del mensaje del pastor Rodrigo Campagnolo. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, seguinos en Instagram como Cielos Abiertos Funes. Tremendo. A mí me encanta cuando ella cuenta los testimonios porque, dejando de lado lo que hemos leído en la palabra de Dios, cuando podemos experimentar cuando lo aplicamos y podemos experimentar que esta palabra es real, es cierta y que funciona. Yo he pasado por momentos de crisis en mi vida y yo decía, Señor, mira, ya ni siquiera tengo problemas con que esto se solucione o no. Simplemente quiero que mis hijos vean que creer en vos funciona. Y puedo decir que Él siempre fue fiel a sus palabras y que creerle a Él siempre funciona. Amén. Saben que esta semana sentíamos que teníamos que hacer énfasis en esto, ¿no? En la importancia de vivir por fe, y el propósito de los testimonios, de lo que Pri compartió y de lo que yo voy a compartir hoy tiene que ver con lo mismo. Queremos hablar acerca de vivir una fe práctica. Yo he sido de las personas que me decían vivir por fe, pero ¿qué significa vivir por fe? ¿Vivir como un hippie? ¿Ir por la vida? No. Acá tener una pyme en Argentina es vivir por fe. ¿Sí o no? A veces confundimos, ¿no? Tenemos la teoría, pero confundimos la aplicación. Vivir por fe no es ser un hippie. Es caminar en obediencia porque creemos la promesa. ¿Se entiende? Entonces, el Señor me mostró, como esto que dice Pri, ¿no? Esto de, tengo que ver a Jesús, aunque en mis ojos naturales muchas cosas no coincidan con lo que Jesús me dice. Y por eso me gustó este pasaje que está en Hebreos capítulo 11, verso 27, que habla de la vida de Moisés. ¿Cuántos conocen la historia de Moisés? ¿No? El que dividió el mar en dos. Pero previo a eso, él viene de una historia de fe. Y dice que por la fe, lo podemos poner en pantalla, Hebreos capítulo 11, verso 27. Si tenés tu Biblia ahí, lo puedes buscar. Lo puedes marcar. Para que esta semana puedas también estar meditando y que este sea tu versículo de cabecera esta semana. Hoy vamos a hablar de una fe práctica. Dice así, por la fe, está hablando de Moisés, salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Pues se mantuvo firme, como si estuviera viendo, ¿a quién? Al invisible. Vamos a leerlo de vuelta. Dice, de vuelta, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Pues se mantuvo firme, como si estuviera viendo al invisible. ¿A quién se refiere? ¿Viendo a quién? Viendo a Jesús. Aunque no es visible a los ojos naturales, pero sí era visible a sus ojos espirituales. Bueno, ustedes ya conocen la historia de Moisés, ¿no? Dice que Israel era una nación, pero que no tenía tierra. Hasta hace poco era igual. No tenían tierra, pero vivían todos en Egipto. Entonces, aunque vivían en Egipto, no eran Egipto, eran hebreos. Cuando el pueblo crece, la historia dice así que Faraón los toma de esclavos y de hecho dice, le da órdenes a sus capataces para que maten a todos los niños. ¿Con la idea de qué? De que esos niños el día de mañana no le hicieran la contra, no se le levantaran y dejaran de ser esclavos porque le venía bien la mano de obra gratis, la mano de obra barata. La historia da cuenta de que Moisés es uno de esos niños que es salvado por sus padres de ser asesinado y cuando crece libera a Egipto con una dirección, con una palabra de Dios. Pero claro, nosotros vamos directamente a la historia en que Moisés extiende la vara y ¿qué pasa? ¿Se divide qué? El Mar Rojo se divide en dos, lo vemos en las películas, ¿no? Y pasa la ballena ahí de perfil. Se saca una selfie y sigue. Conocemos esa parte, pero lo que no vemos es toda su historia de fe. Lo que no vemos es su
conforme a tu fe te sea hecho, Moisés. Como decía Pri recién. Por eso yo quiero hablar hoy de una fe práctica, una fe que vos y yo podamos aplicar en nuestra vida cotidiana. Y lo vamos a ver no solamente cuando Moisés levanta la vara y abre el mar rojo, sino que lo vamos a ver en su vida cotidiana, en la previa, en lo que pasó antes, en lo que lo llevó hasta un día estar enfrente del mar rojo. Porque muchos de nosotros, si no desarrollamos una fe práctica, nunca estaremos frente al mar rojo. Nunca estaremos ni ante el laguito del Parque Independencia. Necesitamos gestar una fe práctica. Y yo quiero que leamos algunos versículos. Yo voy a ir leyendo algunos versículos del libro de Éxodo, que te invito a que lo puedas leer. Te voy a leer y vamos a leer juntos algunos versículos de Éxodo, partiendo de Éxodo capítulo 1. Y vamos a ir sacando algunos extractos, algunos versículos de cómo la fe fue de manera práctica creciendo en la vida de Moisés, como una invitación para que nosotros crezcamos en fe también. Amén. Vamos a Éxodo capítulo 1, verso del 8 al 10. Dice así: ¿sabes? Te hago solo una introducción. Resulta que Israel llega a Egipto de la mano de un joven llamado José, que es un excelente administrador, tiene una unción para administrar que Dios le dio, y se vuelve el mayordomo del imperio, el mayordomo del reino. Es de gran reconocimiento por todos los egipcios y salva a Egipto de una hambruna tremenda. Pero dice así: llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Vos le preguntás a los chicos, a veces nosotros estamos hablando con alguno y nos acordamos cuando éramos chicos, y ¿te acordás de Mazinger? Y los pibes acá me miran, ¿quién es Mazinger? ¿Me entendés? Vos sabés quién es. ¿Te acordás? Claro, es más, no eso. Ayer hablamos del Mundial 90 y un par dijeron, ¿qué pasó en el Mundial de 90? Más grave todavía. Cada vez me siento más viejo. Y acá pasa lo mismo. Llega al poder otro rey que no había conocido a Mazinger. Que no había conocido lo que pasó en el 90. Nunca se enteraron que era la mano de Dios. Nunca se enteraron de quién era José. Y le dijo al pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Claro, ellos se dieron cuenta que Israel había crecido en Egipto, pero no eran egipcios. Tenían una nacionalidad hebrea y dijeron, estos ya son más fuertes que nosotros. Hay una sola ventaja que tenemos, es que ellos no se enteraron. Por eso la clave es hacerle la guerra psicológica. La clave es quemarle la autoestima para que no se den cuenta quiénes son. Los egipcios se dan cuenta, ya son más y más fuertes. Claro, como eran más fuertes y más numerosos, uno se pregunta, ¿y por qué no conquistaron el país? ¿Por qué no se quedaron con Egipto? ¿Por qué no hicieron la suite presidencial arriba de toda la pirámide? Por una simple razón. En sus mentes y en sus corazones, ellos no se habían percatado. Los egipcios sí se daban cuenta, pero ellos no. ¿Por qué? Porque como eran esclavos, habían sido doblegados en su mente para no combatir. Porque como eran esclavos, habían olvidado el Dios de las promesas y el destino prometido. Como se habían criado en un ambiente de esclavitud, en un sistema que los había psicopateado, se habían olvidado el Dios que los había creado y los había llamado a ser un pueblo, y se habían olvidado cuál era su destino. Qué casualidad, qué coincidencia con nosotros hoy. Que muchos de nosotros hemos crecido en un ámbito sin Dios, en una ciudad sin Dios, en una cultura anti Dios, y nos hemos olvidado
quién nos ha creado, para qué nos ha creado y cuál es nuestro destino glorioso como iglesia. Pero ¿qué ocurre? Que acá comienza la historia de Moisés. ¿Por qué? Porque los padres de Moisés se sostienen viendo al invisible, recordando su origen en Dios y recordando su destino en Dios. La primer fe práctica que aparece en esta historia es que en medio de una cultura que quiere quebrarles la voluntad, ellos creen que fueron creados por Dios, llamados por Dios y tienen un destino glorioso. No pueden dejar de pelear. Acá comienza la primera fe práctica. ¿Cuántos de nosotros, vos y yo, hemos tomado conciencia de que la palabra de Dios es real y que todo lo que dice acerca de mi origen y todo lo que dice acerca de mi destino es real? Por eso no puedo dejar de pelear hasta conocer mi origen en Dios y hasta conocer mi destino. ¿Por qué nos juntamos acá cada semana? ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué oramos? ¿Por qué intentamos conectar con Él? ¿Por qué lo hacemos? Porque necesitamos recordar quiénes somos y hacia dónde vamos. Ese es nuestro primer paso de fe. Requiere creer que no nos hicimos nosotros, a nosotros mismos, sino que fuimos hechos por su mano. Y si fuimos hechos por su mano, somos instrumentos con un destino, con un propósito. Ese es el primer consejo de fe práctica que veo en esta historia. Pero mira lo que dice el capítulo 1, pero en el verso 11, del 11 al 14, dice así: fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como edificar para el faraón ciudades de almacenaje. Dice, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo, por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos, todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavo que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Claro, lo que ocurre es que intentan oprimirlos para que ellos se mantengan con la cabeza agachada, para que, como vos y yo muchas veces decimos, pero si no puedo ni con mi propia vida, ¿qué me voy a poner a cambiar el sistema? Pero si no puedo con mi propia situación, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para esto de que venga tu reino? Señor, ¿de qué reino me hablas? La idea de los egipcios era mantenerlos agachados, oprimidos, amargados, afligidos. ¿Qué pasa cuando vos te amargás? ¿Qué pasa cuando vos te deprimís? No salís de la cama. La idea de los egipcios era eso, que no se les ocurra ni siquiera pensar que hay algo más para ellos. Y así, querido, el diablo intenta de que vos te frustres, te aflijas, te amargues, te arruines, vivas trabajando de sol a sol. ¿Para qué? Para que ni se te ocurra pensar que hay algo más. Para que te conviertas en un hámster en la ruedita que da vuelta y da vuelta y da vuelta y da vuelta y nunca llegás a ningún lado. Al día 20 no te alcanza ni el sueldo. Entonces, ¿qué te vas a imaginar que hay algo más para tu vida? El sistema de Egipto quiere eso. Como en aquel momento el sistema de Egipto funcionó, de la misma manera, aunque Egipto ya no es el imperio que solía ser, hay un espíritu que sigue operando hasta el día de hoy. Y es el que hace que vos y yo quedemos chatos. Hace que vos y yo volvamos a ser esos hámster que están en la ruedita. Taca, 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 taca. ¿Por qué? Porque nunca aspiramos a más, porque nunca soñamos a más, porque no conocemos nuestro origen y menos conocemos nuestro destino. Se requiere una fe práctica para romper el sistema. Se requiere una fe práctica. Ellos intentaban oprimirlos para mantenerlos ocupados, para ponerlos en una actitud de autocomiseración, para que nunca levantaran cabeza, para que nunca vieran que algo en el sistema estaba andando mal.
Algo anda mal acá. Para. Algo anda mal. ¿Por qué decir que algo anda mal? Y porque hasta donde yo sé, fuimos creados por Dios. Somos su creación maravillosa. Nos dio dice que hay una tierra prometida preparada para nosotros. ¿Qué hacemos acá pisando ladrillo? Pará. Algo anda mal. Éxodo, en el 1, en el verso 22 dice así: el faraón por su parte dio esta orden al pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. O sea, el tipo redoblaba la apuesta. A las niñas déjanle con vida. Dijo, pero a los niños tírenlo al río. Macanudo, el tipo. ¿Por qué a los niños? Porque los varones en ese momento eran los únicos que podían pelear. Esto no tiene que ver con género, con mujer u hombre. Tiene que ver con que en ese momento, ¿quién le podía hacer la guerra? Y eran los hombres. Entonces, lo veo a hoy. Esto no tiene que ver con hombre o mujer. Tiene que ver con si hay mentalidad de conquista o no. Seas hombre o mujer, el diablo, ¿qué va a querer? Que en vos se corte. Podarlo, como un bonsai. Vos sos un roble, pero te tiene como un bonsai. Pac. Y mientras tanto entras en maceta. Mientras tanto entras en maceta. ¿Por qué? Porque la idea del diablo es esa, de que vos te pienses que no hay nada más. Y que cuando quieras salir de la autocomiseración, en este país no se puede, en este país así, en este país cambian los ministros de economía, en este país... Cuando entraste en la autocomiseración, está frito. Te metió en la maceta. ¿Me seguís hasta acá? Por eso se requiere una fe práctica para creer que algo anda mal acá. Esto no puede ser lo que Dios me dijo. No puede ser lo que Dios me dijo. El capítulo 2, verso 2, ya entra en la historia propiamente dicha de Moisés y dice: la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, lo embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Fíjate lo que hizo esta mamá desesperada. Antes que lo maten, lo pongo en un Moisés y dejo que el río se lo lleve a ver si alguien lo encuentra. Pero ¿sabés qué dice la Biblia? Que hasta esto fue una actitud de fe. Vos decís, no es la mejor solución, pero fue para ella su actitud de fe. Es seguir luchando, aunque tal vez hoy no me parezca que... Pero es la actitud de seguir creyendo. Es la actitud de seguir esperando en Dios. Es la actitud de, aunque esto no parezca una solución definitiva, pero es mi acto de fe. Es mi acto de fe. Creo, fíjate esto, cuántas veces menospreciamos el tiempo de los comienzos, el tiempo de la pequeñez, dice la Biblia. ¿Qué dice esta mujer? ¿Qué es lo que creyó? ¿Cuál fue su fe práctica? Dijo, hoy es un niño, pero acá veo un libertador en potencia. El faraón lo veía como un riesgo. Nosotros hubiéramos corrido el riesgo de decir, ¿este niño qué puede hacer? El faraón se avivó y dijo, ahora que son débiles hay que liquidarlo. Ahora que son niños hay que liquidarlo. Cuando sean grandes ya son una amenaza. Por eso, mientras nosotros estamos acá, nosotros estamos invirtiendo allá para esos niños. Por eso los sábados estamos invirtiendo en los preadolescentes. Aunque parezcan que hoy son unos niños, pero ellos son los que pueden romper el sistema mañana. Esta mujer creyó que aunque ese niño hoy era un niño, él era un libertador en potencia. Y cuando Moisés fue mayor de edad, ya tenía esa genética. Te lo voy a contar porque lo dice en Éxodo capítulo 2, verso 11 al 13. Mirá lo que dice. Ayúdame a leerlo juntos.
Dice, un día cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Pero los pastores... Y salteamos luego el verso 17, dice, pero los pastores llegaban y echaban allí a las mujeres que buscaban agua. Entonces un día Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Fíjate, 3 situaciones. En las 3 situaciones el tipo se mete en problema ajeno. ¿Te pusiste a pensar eso? Ve 2 hebreos, interviene. Ve un hebreo y un egipcio, interviene. Ve los pastores molestando a las chicas que sacaban agua, interviene. Donde hay un problema, él se mete. Así, ¿para qué te buscas los problemas, maestro? Pero este niño que había sido puesto en una cesta tenía un ADN de justiciero. Era un libertador en potencia. Donde veía injusticia, ¿qué hacía? ¡Pah! Y aunque él no se considere importante, porque lo vamos a ver más adelante, aunque él no se considere un instrumento idóneo, Dios dice, aquí encontré el justiciero que yo necesito. Aquí encontré a un libertador de pueblos como el que yo necesito. Y esa es la historia de Moisés. Es una persona que no se dio cuenta, pero en su ADN espiritual, él es un libertador. Él es de esas personas que se pregunta, para, acá hay algo que debe estar mal. ¿Por qué estamos todos en piloto automático? ¿Por qué seguimos todos en piloto automático? ¿Me seguís hasta acá? Acá hay fe práctica que se aplica todo el tiempo. Los padres creyendo, aunque hoy es un niño. Los padres creyendo, aunque hoy lo tengan que poner en una cesta. Los padres esperando. Dice que pasaron 400 años de Israel en Egipto. ¿Cuántas veces los procesos de Dios en nuestra vida tardan más de la cuenta? ¿Cuántas veces los procesos de Dios en nuestra vida se demoran? Pero fíjate que acá lo que se ve es una fe práctica de seguir creyendo. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. No importa el tiempo que haga falta, ¿sabes? Hay veces que para que las promesas de Dios en nuestra vida se cumpla, requiere de que nosotros seamos transformados. Los tiempos de Dios a veces son difíciles de comprender. Pero Dios sabe que para el próximo paso, para lo que va a venir, necesita que vos seas transformado. Necesita que yo sea transformado. Porque si no, no vamos a poder administrar y la bendición que viene. La historia se nota porque Israel, aunque clama por una liberación, después le da miedo entrar a la conquista. Acaban de vencer al imperio más grande de la época, pero le da miedo pelear contra un ejército menor. ¿Por qué? Porque Dios los libera, pero ellos todavía tienen mente de esclavos, no están preparados para lo que viene. Por eso, para ciertos milagros que Dios quiere obrar en tu vida, es necesario que vos y yo seamos transformados. Porque cuando venga el milagro no lo podemos manejar sino. Entonces hay veces que simplemente se requiere fe para esperar. Hay veces que se requiere fe para actuar, pero hay veces que se requiere fe para esperar. Sigo creyendo, aunque no veo la solución ya. Ay, Señor, quiero ya. Dame paciencia, pero dámela ya. Hay veces que se requiere fe para actuar, pero hay veces se requiere fe para esperar, ¿sí o no? Y qué difícil. Pero quiero decirte que Dios está obrando. Aunque vos y yo no lo podamos ver, Él está obrando. Él está haciendo. Él está obrando. Y Él principalmente te está transformando. Para que puedas recibir eso que Él va a darte. Necesitamos tal vez aprender a ser agradecidos. Necesitamos tal vez aprender a ser constantes. ¿Cuánto a veces tenemos que aprender a ser constantes, no? Necesitamos aprender a ser familia.
Porque quiero decirte que hay cosas que vas a recibir que solo no las podés administrar, las tenés que administrar en familia. Tenés que aprender a ser iglesia, tenés que aprender a ser cuerpo, tenés que aprender a conectar con la gente, porque solo no se puede. Tenemos que aprender a desarrollar fe, tenemos que aprender a perder el miedo al que dirán. Imagínate esta escena, si Moisés llegara al Mar Rojo como un incrédulo total, Dios le dice, extendé la vara y el mar se va a abrir. No, Señor, me da vergüenza, ¿qué se va? Que extienda la vara no se va a abrir nada. Bueno, te lo perdiste. Mientras estamos esperando, Dios está obrando. Vos estás esperando, Él no. ¿Vos te pensabas que Dios estaba en stand-by? Se frena la luna, freno todo. Vos y yo estamos esperando, Él sigue obrando. No siempre somos conscientes, pero Él sigue obrando, fundamentalmente transformándonos. Para poder recibir lo que Él tiene, es necesario tener una fe práctica. Seguime a Éxodo capítulo 3, porque estas historias son fabulosas. Éxodo capítulo 3, verso del 1 al 2 y del 4 al 6, vamos a leer. Dice, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro. La historia cuenta de que Moisés se va de Egipto. Porque claro, acaba de matar a un egipcio y lo vieron. Sabe que en cualquier momento va preso. Dice, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Medián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llama, pero que no se consumía. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y mira lo que dice acá. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Viste cuándo Moisés se cubre el rostro? Cuando él descubre que el Dios que lo llama era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muchas veces nosotros pensamos que somos el centro de esta historia. Pero necesitamos entender que esta historia viene de mucho antes que vos y de que yo, y sigue mucho después. Somos parte de la historia que Él está escribiendo. Cuando Moisés tomó conciencia de que él era el resultado de una historia que Dios venía escribiendo mucho antes de que él naciera, y era una pieza clave en la historia que seguiría contándose muchos años después de que él ya no estuviera en esta tierra, tuvo noción de eternidad y dice que se cubrió el rostro. Yo creo que él se avergonzó de haberse sentido el actor principal de esta historia. Muchas veces nos pensamos que somos nosotros. Por eso a veces adoramos a Dios, pero no obedecemos lo que Él nos manda hacer, porque no tomamos conciencia de que somos parte de una historia que nos supera a nosotros mismos. La historia de Dios nos supera a nosotros mismos. Y tiene que ver con volver a reunir todas las cosas en Cristo. Y tiene que ver con volver a llevar a toda su creación, a su diseño perfecto, a su diseño original. Somos parte de una historia mayor. No hay nada mejor en la vida que servir a algo mayor que a nosotros mismos.
Cuando todo el tiempo pensamos en nosotros, nos volvemos personas egoístas, pero no hay nada mejor que servir a una misión, que servir a una visión que nos supera a nosotros mismos. Moisés creyó de que ya tenía que dejar de pensar en él, que él tenía que ser funcional a una visión que era mucho más grande que él mismo. Fe práctica. Éxodo 3, sigue la historia. Moisés empieza a discutir con Dios. ¿Estás ahí o te dormiste? ¿Estás ahí? Moisés empieza a discutir con Dios. Le dice, no, pero pará, no me mandes a mí. No me mandes a mí porque, mira, si voy, dice, supongamos que me presento entre los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan cómo se llama? Y Dios le dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Moisés tuvo que tener una fe práctica. Cuando Dios le dijo, yo soy el que soy, se le reveló como aquel que sería todo lo que necesitara para cada momento de su vida. Por eso Dios a veces se revela como libertador, se revela como tu sanador, se revela como tu proveedor. Pero acá se le revela a Moisés como yo soy el que soy, o yo soy el que siempre seré. Yo soy el que siempre va a hacer lo que vos necesites. Soy yo lo que necesitas hoy, mañana, pasado, lo que siempre necesites. Ese soy yo. Si querés saber quién soy, soy todo lo que siempre vas a necesitar. Ese voy a hacer. Por eso cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque vos sos todo lo que necesito hoy y lo que necesito mañana y lo que necesito pasado y lo que necesitan mis hijos y lo que necesitan mis nietos. Se le revela como yo soy el que soy y el que siempre voy a ser. Soy Dios. Ese es nuestro Dios. Hay veces que Dios se nos reveló de una manera. Y por creer que Dios es solo eso, no estamos atentos a que Dios se quiere revelar como algo más. Él es todo lo que vos y yo necesitamos. Él quiere ser tu paz, Él quiere ser tu proveedor, Él quiere ser tu protector, Él quiere ser tu ayudador, Él quiere ser tu Dios, Él quiere ser tu padre, Él quiere ser tu amigo, Él quiere ser todo en tu vida. Por eso Moisés tuvo que creer, ok, Señor, esta experiencia sobrenatural por la cual te estoy conociendo es espectacular, pero ¿qué pasa si mañana necesito otra cosa? ¿Qué pasa si me preguntan algo que hoy no sé? ¿Qué es lo que Dios le dice? Tranquilo, mañana me voy a volver a revelar como lo que necesites mañana. Mañana voy a hacer lo que mañana necesite. Y pasado, Señor, tranquilo, pasado voy a hacer lo que necesites pasado. Señor, pero yo tuve una experiencia sobrenatural con la que te conocí, pero mañana hay otra. Y pasado hay otra. ¿Y querés que te diga algo? Te voy a llevar de gloria en gloria. Voy a hacer todo lo que necesites. En cada momento de tu vida, en cada momento de tu ministerio, yo soy el que soy. Moisés tuvo que tener una fe práctica para creer que Dios, que se le estaba revelando en un suceso sobrenatural en la zarza, seguiría revelándose sobrenaturalmente en cada momento de su vida. Por eso yo te invito a que puedas cada mañana levantarte diciendo, Señor, ¿cómo te voy a conocer hoy? Hay más. Hay más. Vamos al verso 17. Esta historia sigue porque Moisés está empecinado en que no lo manden a él. Dice, por eso Dios le dice así, por eso me propongo sacarlos de la opresión de Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos y todos los veos habido y por haber. Dice, es una tierra donde abundan leche y miel.
Cada vez que Dios le habla a Moisés tiene que decidir si cree o no. Ya creyó que Dios va a ser el que le va a proveer todo lo que necesite. Ya creyó que algo en el sistema estaba mal, que yo tenía un origen, tenía un destino. Ya creyó que Dios era un Dios de justicia. Ya creyó, pero ahora vuelve a enfrentarse a una situación. Dice: Señor, ¿a dónde nos vas a mandar? Dice: yo los voy a sacar de Egipto, pero ojo, no los voy a sacar de Egipto para dejarlos ahí. Los voy a sacar de Egipto para mandarlos a una tierra que emana leche y miel. De la misma manera, Moisés tuvo que creer que no solamente salían de Egipto para quedarse en la nada, salían de Egipto para caminar al destino. Y de la misma manera nosotros salimos del mundo, pero no para quedarnos ahí. Salimos del mundo para caminar hacia un destino de gloria. Y hay veces que muchas veces nosotros pensamos que la salvación termina con el día que yo me convertí. Pero quiero decirte que ese es el principio, no es el final. Muchos de nosotros, muchas veces, hemos ansiado los primeros días de nuestra conversión, donde todo parecía que era color de rosas. Pero quiero decirte que la salvación es todo lo que Jesús proveyó. No solo para salir de muerte a vida, sino para que esos huesos secos no solo dejen de estar secos, sino que se conviertan en un gran ejército. Cuando los jueves enseñamos a escuchar a Dios, enseñamos a operar en milagros, es porque tenemos una comisión de no solo sacar de muerte a vida a la gente. Tenemos la comisión de convertirlas en un gran ejército. Por eso no te conformes con quedarte con que saliste de muerte a vida. La visión de los huesos secos es esta: profetiza, hijo de hombre, dile a estos huesos secos. Pero no dice que salgan de ser huesos secos y se conviertan ni siquiera en un bebé, que ya sería un milagro, ¿no? Ni siquiera en un adolescente o ni siquiera en un adulto común. Dice: profetiza hasta que estos se conviertan en un gran ejército. Muchas veces vos y yo nos hemos quedado con la salvación como el día que dejamos de vivir en pecado, No. Déjame decirte algo. Hay más de su sanidad, hay más de su libertad, hay más de su bendición, hay más de su prosperidad, hay más Él quiere empoderarte, hay más para que vos tengas sabiduría, discernimiento, revelación, poder de Dios, te muevas en los milagros, te muevas en lo sobrenatural, puedas traer abundancia a cada área de tu vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso no te podés quedar con el día que te convertiste. Ahí naciste. Pero eso no es nada. Todavía hay un larguísimo camino por recorrer. ¿Y sabes qué dice la Biblia? ¿Cuál es nuestro objetivo? Llegar a ser como Cristo, el varón perfecto. A veces yo lo escuchaba esto y me parecía un chiste. Pero ¿a vos te parece que Dios va a decir algo que es mentira? O sea, ¿vos creés que puede ser como Cristo? Decí la verdad. Yo no lo creía. Pero la Biblia es clara. Dice que Él sea el primero entre muchos hermanos. No dice hermano de segunda categoría. Él es el primero, pero es el primero entre muchos hermanos. O sea que todo lo que vos ves en la vida de Jesús sería normal que nos pase a nosotros. De hecho, Jesús dice que nosotros somos una generación que debería hacer obras mayores. Por eso Jesús nunca sanó gente con la sombra, Pedro sí. Te voy a sacar de Egipto, le dijo Dios a Moisés, pero no para dejarte ahí, sino para hacerte entrar en una tierra que emana leche y miel, en una tierra de abundancia de bien, de abundancia de pan, de abundancia de palabra, de abundancia de paz, de abundancia de gozo, de abundancia de todo, en cada área de tu vida. Dios quiere llevarte a esa tierra prometida. Amén. ¿Cuántos quieren caminar en ese sentido? Por eso no te quedes con que soy salvo. No importa que seas salvo. Gloria a Dios por eso, pero es el principio, no es el final. Amén.
Verso 19 dice, yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir. Acá se armó. Se armó la podrida. Dice, Dios le dice a Moisés, te la canto de ahora porque el que avisa no traiciona. Le dice, yo sé bien que el rey de Egipto no va, pero Señor, me dijiste que lo íbamos a liberar. Sí, pero esto ya está en mis planes también. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Y el verso 21 dice, y haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto, no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que vivan en su casa objetos de oro y de plata y ropa para vestir a sus hijos y sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Moisés tuvo una fe práctica para creer que las dificultades no podrían detener la obra de Dios. Y tuvo una fe práctica inclusive para creer que para los hijos de Dios hasta las dificultades ayudarían a bien. Dios le anticipó, no van a salir, Faraón no lo va a dejar salir fácil. Ahí voy a tener que manifestar mi fuerza, ahí voy a tener que manifestar mi poder. Y porque justamente no van a salir fácil y porque justamente voy a tener que demostrar mi poder, es que los egipcios les van a dar todo lo que necesitan para emprender este viaje. Si salían fácil, no los iban a echar. ¿Saben cómo terminó la historia? Que con tal de que se vayan, le daban cosas a los egipcios. Vaya, toma, te pagamos el viaje, tómatela. En tu vida y en mi vida hay cosas que no van a ser fáciles. Pero a propósito, no son fáciles. Porque Dios va a tomar esas dificultades y las va a usar para tu bien y para su gloria. Por eso Moisés creyó. Moisés creyó. Y la semana que viene vamos a seguir, que recién voy por la mitad de la prédica. Pero Moisés creyó, tuvo una fe práctica. Tuvo una fe práctica para creer de que esta historia lo excedía. Tuvo una fe práctica para creer en los pequeños comienzos. Aunque era un niño, era un libertador en potencia. Tuvo una fe práctica para creer que Dios se revelaría a él como lo que él necesitaba en cada momento de su vida. Tuvo una fe práctica para creer, a pesar de las luchas y a pesar de que Faraón no largara fácilmente al pueblo. Tuvo fe para creer de que aún las dificultades ayudarían a bien. Cuando llegó el Mar Rojo, ya era pan comido. Venía practicando su fe. Venía entrenando en su fe. Aunque a nosotros nos gusta creer que la fe es solo la que ocurre en esos sucesos maravillosos, esos sucesos bisagra. Pero déjame decirte algo. La fe es práctica y se entrena cada día de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos quieren tener esa fe? Vamos a orar. Ponete de pie. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Señor, porque yo sé que estás levantando una iglesia, un pueblo, que va a empezar a creerte todos los días. Que vas a ver esperarte, que vas a ver confiar, que vas a ver caminar en fe, que vas a ver, Señor, que va a creer que te vas a revelar cada día como aquello que necesita. Señor, aún va a creer, Señor, que vos podés usar las dificultades, por más tremendas que nos parezcan, Señor, para tu gloria y para nuestro bien. Señor, vos estás levantando una iglesia, Señor, que vive de manera práctica la fe, Señor.
Señor, y queremos crecer en fe, Señor, desarrollar fe. En el nombre de Jesús. Señor, como esta historia nos muestra, Señor, de que somos parte de tu historia, Señor. Señor, que esta historia nos excede. Está todo perfectamente planeado por vos, Señor. Señor, queremos ser un pueblo que camine en fe, no solo para salir de Egipto, Señor. No solo para pasar de muerte a vida, sino, Señor, para seguir caminando, seguir creyendo, seguir sanando, seguir siendo liberado, seguir siendo prosperado en todas las cosas, conforme prospera nuestra alma, hasta ser como Jesús, Señor. Hasta entrar en la tierra de nuestro destino. Hoy, Señor, recordamos para creer. Tomamos conciencia para creer de que esta historia no empezó acá. O venís diseñando la historia desde antes de nosotros y lo seguirás haciendo. Y es tu perfecta voluntad que nunca falla. Es tu perfecta voluntad que siempre supera nuestras expectativas, que trae lo que ni ojo vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre. Señor, eso es lo que queremos. En el nombre de Jesús, Señor, ponenos una conciencia colectiva, Señor, de que somos tu pueblo. De que hay un origen, Señor, en tu corazón, en tus pensamientos, y por ende hay un diseño perfecto para una función, para un propósito, para un destino, Señor, al cual queremos decir sí y amén. Acá estamos, Señor, envíanos a nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que cada persona en este lugar hoy les sea revelado eso, Señor. Hoy les ha revelado que son un pueblo tuyo, una nación santa, un pueblo de reyes y de sacerdotes tuyos, Señor. Creado en vos para buenas obras, preparada de antemano. Oro en el nombre de Jesús para que les muestres su propósito, para que les muestres la tierra de su destino, para que en el nombre de Jesús entiendan que fueron llamados para, Señor, para llevar a todo a Cristo. Venimos de vos y a vos vamos, Señor. Alineá nuestros pasos en el nombre de Jesús. Danos una fe práctica para que cada día nos levantemos con el gozo de saber de que nos estás guiando hacia una tierra que emana leche y miel, Señor. Volvé a llenar nuestro corazón de fe y de expectativa en el nombre de Jesús. Yo siento que ahora estás tocando algunas vidas, Señor, de manera particular, de manera inusual, trayendo conciencia de que tus planes son perfectos, Señor, y que la tierra de nuestro destino, Señor, será gloriosa. Señor, en el nombre de Jesús, abrí nuestros ojos espirituales para ver lo que preparaste para nosotros en el nombre de Jesús. Queremos vivir creyendo, queremos vivir confiando y queremos caminar por fe, decidir por fe, obrar por fe, hacer por fe. Señor, aunque no veamos el final de la historia, pero sabiendo de que vas a revelar lo que debas revelar para que lleguemos. En el nombre de Jesús. Señor, y te pido también por cada familia acá, para que esta semana sean bendecidos, prosperados, guiados por vos, guiados por tu palabra, Señor, para que sus corazones estén alineados a tu dirección divina y en todo les vaya bien. Envía tus ejércitos para que acampen alrededor de ellos, Señor, y sean guardados en el nombre poderoso de Jesús. Como iglesia decimos, amén, amén, amén. Gracias por escuchar el sermón de la semana. Si este podcast semanal ha bendecido tu vida, no dudes en contactarnos. Y si puede bendecir a alguien más, compartilo. Hasta la próxima.